Buenos días, queridos hermanos. Gracias a Dios. En esta mañana continuamos estudiando su palabra. Hoy, domingo, estamos aprendiendo nuevamente de Él. Que Dios nos abra los ojos, el entendimiento por su Espíritu Santo para ver las cosas como Él ve. Recuerden que en este estudio, Sabios en Cristo, donde nosotros estamos estudiando cada semana, vemos el libro o la carta a los Corintios. Y mis amados hermanos, gracias a Dios que hoy podemos hacer esto nuevamente, ¿ok? Recuerden que todos los estudios entre semana también están presentes, como el estudio de varones los lunes, el estudio de damas los martes, el día miércoles que estamos estudiando la carta a los Efesios, el día viernes que estamos estudiando las cronológicas, que es el primero de nuestros libros de discipulado, y, y los domingos que estamos estudiando primero a los Corintios, ¿sí? Entonces, recuerde participar durante la semana en estos estudios. También cada sábado tenemos los estudios con los niños, donde estamos estudiando fundamentos firmes. Este podría ser lo mismo que las cronológicas que estamos estudiando los viernes, pero esto es enfocado para los niños, ¿ok? Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de crecer juntos, mis amados hermanos. Y aprovechen el que tenemos de estos recursos subidos en el internet para usarlos en nuestra casa, ¿ok? Ahora, mis amados hermanos, también otro anuncio que quisiera compartir con ustedes es que podemos seguir orando como familias. Ya se acerca el tiempo de Navidad y recuerden que hemos pasado por medio de los chats el calendario de Adviento, donde podemos recordar cada día, tener un tiempo de lectura pensando en lo que es la Navidad. Y esto para cada uno, tengan o no tengan niños, es, eh, es muy lindo porque podemos recordar acerca de lo que Dios ha hecho por medio del Salvador. También, mis amados hermanos, recuerden que las ofrendas pueden ustedes compartirlo de manera normal cada semana. Se pueden depositar las ofrendas en el chat. Ya tienen la información, el chat de la iglesia. Y si es que tienen alguna pregunta, por favor, hermanos queridos, pueden hacerlo, mandarme un mensaje directamente a mí o a Pablo López, que está encargado de las finanzas, ¿ok? Les damos gracias juntos y permítame hacer una oración en esta mañana para empezar, ¿ok? Mi Dios Todopoderoso, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Queremos pedirte que nos abras los ojos al estudiar tu palabra. Sí, esta es nuestra oración cada día que al verte, al ver tu palabra, tu Espíritu Santo nos ilumine, nos enseñe, Señor, y también al confiar en ti, tú, mi Dios, produzcas en nosotros la vida de tu Hijo, Jesucristo en nosotros, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús, oramos por cada familia, por aquellos que están pasando por momentos de dolor, de sufrimiento, que puedan ver las cosas como tú las ves en medio de los problemas, Señor. Ruego, mi Dios, por los hermanos que están con problemas de salud también. Y mi Dios, te pido el día de hoy que podamos enfocarnos en ti, mi Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, hoy día quiero leer nuevamente el capítulo 3 de Primera a los Corintios y les pido que me acompañen en la lectura de este capítulo, ¿sí? Voy a leerlo de manera pausada porque es importante que veamos todo el capítulo y nos vamos a enfocar el día de hoy simplemente en los últimos versículos, pero es necesario leer todo este capítulo, ¿ok? Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía,
porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Mis amados hermanos, quiero que sepan que tengo todavía más de este libro de Warren Wiersbe que estamos estudiando y también el título es Sabios en Cristo. Realmente hemos tratado de conseguir estos libros y creo que por el momento solamente yo lo tengo en todo el Ecuador. em, y así es que háganmelo saber, hermanos, es muy importante. Lo que quiero hacer el día de hoy es utilizar un poco de este libro porque quiero darles a conocer el contexto de lo que hemos estado hablando y enfocarnos en los versículos del 10 en adelante. Pero me gusta mucho cómo este autor divide este capítulo y a la luz de lo que somos en Cristo Jesús, a la luz de la obra terminada de Cristo Jesús en un creyente, a la luz del Espíritu Santo mostrándonos, abriendo los ojos para vivir la vida cristiana, a la luz del Espíritu Santo produciendo la vida de Cristo en nosotros, pienso que nos va a ayudar muchísimo leer esta sección. Si ustedes ven en la primera parte, donde Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo, aquí él hace referencia como dentro de una familia. En una familia a un bebé recién nacido de pecho, no es posible darle alimento sólido. Pero una vez que van creciendo, que los dientes les salen, que, que,
que crece, que su estómago está más fuerte, puede comer otros alimentos. Ahora, Pablo ha dado desde un principio en esta carta diciendo que el problema de los corintios era que estaban viendo las cosas a la manera del mundo con la sabiduría humana y no con la sabiduría de Dios. Y el problema de los corintios era que estaban comportándose como niños en Cristo, que no habían podido asimilar alimento sólido, sino simplemente las verdades básicas en cuanto a la salvación. Y algo muy importante en esto es que un niño en Cristo ve las cosas todavía como el mundo las ve, es decir, ok, lo que Dios hizo por mí aquí en esta tierra es que un día ya me voy al cielo, no me voy a ir al infierno y hasta ahí llegó, pero no saben acerca del ministerio actual del Señor Jesucristo, que es interceder por el creyente y permitirnos saber que Él no nos deja y siempre está pendiente del creyente, pendiente de que nosotros vivamos delante de Dios para agradarle a Él. ¿Sí? Entonces, las verdades espirituales, lo que Dios está haciendo en este momento, lo que Cristo Jesús está haciendo en este momento, no sabían. Entonces, todo lo que hacían como iglesia es que lo estaban haciendo en sus propias fuerzas, estaban haciendo a la manera de la sabiduría humana, ¿ok? Entonces, Pablo, como el padre espiritual, habla acerca de esto dentro de una familia. También luego la segunda figura o la segunda ejemplo que Pablo da es acerca de la agricultura, de la parte de cómo se utiliza en el campo, una parte de la agricultura, ¿no es cierto? A partir del versículo 5 en adelante, em, sí, dentro de la familia se quiere que el creyente madure. Dentro de la iglesia local, lo que, lo que Dios quiere es que sean espirituales, que vean las cosas como Dios las ve, no como el mundo las ve. Pero los creyentes corintios estaban viéndolo como el mundo las ve, es decir, como niños en Cristo, con un pensamiento mundano, y tenían divisiones entre ellos. Ahora, otro ejemplo que Pablo da es que el ejemplo del campo, ¿no? En la parte de la agricultura. Y él se pone como servidor de Dios junto con Apolos, que no son los que deciden, sino Dios. Y Dios es el que da el crecimiento, ¿sí? Entonces, aquí también habla acerca, y este libro me gusta mucho porque tiene que ver con que dentro de la iglesia local estamos para crecer juntos de acuerdo a lo que Dios ha establecido, que es que dentro del contexto de creyentes nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, los cuales forman la iglesia local, están para producir mucho fruto, y el fruto es el fruto de Él, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, voy a poner una pausa aquí y quiero que me acompañen a, a Gálatas capítulo 5 y el versículo 22, porque aquí habla acerca del fruto que Dios quiere que produzca la iglesia y cómo es que eso afecta al creyente. Entonces, Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23 dice, más del fruto del Espíritu Santo o del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero el problema de los creyentes corintios es que estaban viendo las cosas como el mundo las ve, eran carnales y estaban produciendo las obras de la carne, y ahí eso no sirve, ¿sí? Dentro de la figura que Pablo está haciendo en 1 Corintios 3, lo que los creyentes corintios estaban es promoviendo división, ¿sí?
dentro de hombres no habían entendido que todos son iguales delante de Dios y que sirven al Señor, no a los hombres, y estaban haciendo líderes humanos de viendo las cosas como el mundo las ve. Recuerdan algo muy importante que nosotros hemos dicho, y es que en Corinto venían los predicadores ambulantes o los filósofos ambulantes que trataban de ganar a la gente con su palabrería y la gente decía, no, yo creo como tal filósofo, me parece que así debe ser. Y no estaban viendo las cosas como Dios las ve. Ahora, dentro del contexto de la iglesia local, hay una sola cosa que nosotros tenemos que estar pendientes y es que se predique la verdad, que se predique el evangelio. Y es aquí que Pablo hace una tercera figura donde habla acerca del edificio de Dios, ¿sí? Del templo de Dios, que está hablando en este pasaje en específico acerca de la iglesia local. ¿Sí? También en otros pasajes habla de que el creyente es templo del Espíritu Santo, es decir, que en el creyente mora el Espíritu Santo, pero en este pasaje está hablando acerca de la iglesia local. Y el problema de los corintios era que ellos estaban teniendo divisiones y problemas y en lugar de predicarse la palabra de Dios, se estaban predicando ideas torcidas de humana sabiduría y no basadas en la palabra de Dios que nos muestra a Jesucristo, ¿sí? Entonces, la figura aquí en la segunda sección, donde habla acerca del campo, de la agricultura, de lo que produce la labor del campo, es mucho fruto, ¿sí? Y habla acerca de muchos creyentes establecidos en la verdad, de muchos creyentes sólidos y firmes en quién son en Cristo Jesús, que viven para el servicio del Señor y al hacer eso comparten en la iglesia cuidando el uno del otro, viendo que el que necesita ayuda o necesita agua, recuerdan que el agua, la palabra de Dios o exhortación, los dones que Dios había dado a la iglesia, sean utilizados para la gloria de Él, no para hacer separación y divisiones, ¿sí? En el caso de la familia, en la primera parte, de ver que el menor tenga lo que necesita para ir creciendo, ¿sí? Todo esto es muy importante dentro del contexto de la iglesia local que está hablando Pablo aquí a los corintios, ¿sí? Ahora, él dice lo siguiente en los versículos 9 y 10, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y un colaborador no es alguien que está decidiendo, sino que simplemente habla de que tanto Apolos como Pablo, como Cefas, que era Pedro, los dos hacían lo mismo y era servidores de Dios, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Él. Sí, lo que los creyentes corintios eran es labranza de Dios, es lo que Dios había producido, ¿sí? Y son de Él. Como la iglesia local le pertenece al Señor Jesucristo y los los siervos, ¿sí? Aquí a veces uno se complica, ¿no? Pero la manera en la que podemos ver mejor es los creyentes maduros, discípulos del Señor, tanto dentro del contexto local de la iglesia, y esto es muy importante, es necesario que veamos que Dios quiere que una iglesia sea madura, sea sólida, tenga un cuidado en cuanto los creyentes por su madurez cuidan los unos de los otros, ¿sí? Nosotros como iglesia pensamos en lo siguiente, es que
es hacer discípulos, ¿sí? Y el hacer discípulos tiene que ver con aprendices del Señor Jesucristo que dependen de Él, que le conocen profundamente, que en el poder del Espíritu Santo viven, disfrutan y comparten la vida de Jesucristo con otros. Los ancianos comparten con los más jóvenes, ¿sí? Los padres comparten con los hijos, con otros padres también para cuidar los unos de los otros. Los jóvenes apoyan a lo que Dios está haciendo y se necesitan los unos de los otros, ¿sí? Las hermanas que ven las cosas como Dios las ve, que cada uno no están haciendo grupos separados, sino que crecen juntos, que ven a las familias como su familia para crecer y hacer la voluntad de Dios, tienen que ver que ninguno es mayor que otro, sino que todos pertenecen a Dios, ¿sí? Esto es solamente posible por el poder del Espíritu Santo. Ahora, estos afectan tremendamente al lugar donde se encuentran. Los corintios, por andar en la carne, no estaban afectando al mundo, sino que más adelante nosotros vemos que hasta los problemas que ellos tenían de carnalidad, los pecados que estaban cometiendo, hasta los inconversos se asustaban y decía eso ni siquiera pasa dentro del mundo gentil, o más bien dicho, dentro del mundo de inconversos, de la gente que no había nacido de nuevo. Todo esto por ver las cosas a la manera del mundo, con la sabiduría humana y no como sabios en Cristo. Sí, que ese es el llamado principal de esta carta, de ver las cosas como Dios las ve, a la luz de la verdad. Y aquí esto nos introduce a la tercera parte de este pasaje donde dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, y eso estaba hablando acerca de la iglesia local, ¿sí? Conforme a la gracia de Dios, versículo 10, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. El fundamento que Pablo está hablando aquí es la palabra de Dios, ¿sí? Es el mensaje de toda la escritura, todo el consejo de Dios, donde a través de toda la escritura nosotros podemos ver que hay un solo mensaje y ese es Jesucristo. Por eso dice ahí, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima del fundamento que es la palabra de Dios, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿sí? No hay otra manera. Entonces, la única manera para el predicador, para el pastor maestro, es enfocarse a conocer en la verdad, pero no solamente él, sino dentro de todos los miembros de la iglesia local, es decir, los nacidos de nuevo, los que tienen el Espíritu Santo, los que ven que la verdad, a la luz de las escrituras, que nosotros ahora podemos ver las cosas por el Espíritu Santo como sabios en Cristo y no como niños, no como mundanos, es de que toma para nosotros no el inventarnos cómo manejar la iglesia, sino estar basados en la verdad, en la palabra de Dios. El pastor maestro es de mucha importancia en la iglesia, pero así como él, son de mucha importancia los ancianos, ¿sí? Hombres maduros, espirituales, que caminan y dependen en la verdad, que están pendientes de otras familias, así como los ancianos son importantes, los diáconos son importantes, que están pendientes de las necesidades y dan a conocer a otros a los ancianos lo que se necesita y las necesidades espirituales que tiene la gente. Así como ellos son importantes, las personas de mayor edad son muy importantes porque Dios les ha permitido vivir
pero no para gloriarse en su humana sabiduría, sino para ver las cosas como Dios las ve y así impactar a las siguientes generaciones. Las mujeres, un hogar donde se ve las cosas como Dios las ve, es el cielo aquí en esta tierra, ¿sí? Pero donde hay divisiones, es un conflicto tremendo, ¿sí? Y se necesita que las hermanas estén bien capacitadas en cuanto a quién es el Señor, en cuanto al fundamento, porque eso afecta a toda la familia, ¿sí? Y nosotros, los varones, estamos también para crecer espiritualmente porque necesitamos dar dirección a nuestras familias, ¿sí? Cada uno de nosotros. Pero si es que empezamos a ver las cosas a la manera del mundo, como lo que estaban haciendo los corintios, hay muchos problemas, ¿sí? Y recuerde que esta carta de Primera a los Corintios fue escrita para corregir los errores eh, de la iglesia, errores prácticos, errores de conducta, porque ellos, al ser santos, ya estaban en Cristo Jesús, eran perfectos. Delante de Dios no tenían ningún problema. Sin embargo, estaban viviendo aquí en esta tierra, no con la sabiduría de Dios, no como sabios en Cristo, sino como necios. Es decir, viendo las cosas como el hombre. Y dice aquí, este es el pasaje que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, donde vemos lo siguiente, a partir del versículo 8 ya empezamos a ver, pero miren lo que dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Este pasaje se dirige especialmente a aquellos que están encargados de compartir la verdad, ¿sí? Ahora, no se lave las manos muy rápidamente, porque ciertamente está hablando acerca del pastor maestro, los que enseñan, pero también de los padres. Hermano querido, hagamos de cuenta que nosotros vamos a limpiar el jardín, ¿sí? ¿Qué es la primera cosa que encontramos, lo más fácil que es de limpiar? Quitamos las hojas, la madera, ¿sí? La paja, muy fácil. Pero si vemos en cuanto a la construcción de un edificio y tratamos de construir eso con materiales que no perduran, y eso habla acerca de un pensamiento humano, de no ver las cosas como Dios las ve, es decir, de no depender en el Espíritu Santo para guiar a nuestra familia. Tenemos muchos problemas, ¿sí? Nadie se pone a vivir en una casa hecha de cartón porque no dura lo que debe durar. Está muy expuesta a los vientos, a la lluvia, al agua, ¿sí? Ahora, en cuanto al edificio de Dios, que es de la iglesia local, si nosotros metemos ideas humanas en el cómo estamos cuidando de la iglesia local, porque hemos sido puestos por Dios, escogidos por Él em, para ser parte de la iglesia local y así, por medio del Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra, que es compartir la verdad. Pero si estamos viendo las cosas de una manera mundana, humana, esas cosas no perduran. No se establece una iglesia, y cuando digo una iglesia establecida, hablo acerca de una iglesia fuerte, sólida espiritualmente, que ve las cosas como Dios las ve, con las ideas humanas. No se puede hacer eso. Es simplemente en base al fundamento, que es la verdad, que es Cristo, y para eso toma tiempo pasar en la palabra. ¿Sí? El oro, la plata, las piedras preciosas no están sobre el jardín,
¿sí? No están sobre el pasto. Los que saben cómo hacerlo tienen que excavar, tienen que meterse profundamente para buscar eso. Toma tiempo y de eso tiene que ver la tarea de, de un pastor maestro, de alguien que enseña y recuerde que no puede lavarse las manos, decir, no, yo no soy el pastor, pero tú eres padre y por padre necesitas estudiar la palabra de Dios. Necesitas decir, oye hermano, quiero aprender, porque si te haces a un lado, hermano, la consecuencia de eso es que estás edificando, tú que eres parte de la iglesia, a una iglesia que está débil, ¿sí? Una iglesia que se mueve por el viento, ¿sí? Pero que no es firme y sólida y no puede aguantar ninguna presiones de la vida. Eso pasa en la familia, con los ejemplos que hemos estado dando, eso pasa en la vida diaria y pasa en la iglesia local cuando no se estudia la palabra correctamente. Pablo dijo, yo ya puse el fundamento, el cual es Cristo. Toda la palabra de Dios, el único mensaje es del Señor Jesucristo. Y dice aquí, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esto está hablando específicamente acerca del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo pasa cuando la iglesia ya es arrebatada, está en el cielo, es para los creyentes, no está hablando acerca del pecado, ¿sí? El pecado nuestro fue juzgado ya en Cristo Jesús en la cruz. Ahora está hablando del creyente que hace las cosas en base al Espíritu Santo, que por el Espíritu Santo que nos enseña la verdad, comunicamos la verdad con otros para edificar o para que una iglesia esté bien construida con los materiales que son dignos de búsqueda de la verdad, de ver las cosas como Dios las ve, no como niños, acuérdense, las verdades básicas, sino de ver lo que Dios está haciendo en este momento eh, por el Espíritu Santo en a través de todo el mundo y aquí en la iglesia local, de enseñarnos la verdad por el Espíritu Santo, que es el único maestro, de ver las cosas como Él las ve, de saber quiénes somos en Cristo Jesús, nuestra identificación con Él, de ver lo que el Espíritu Santo hace, de confiar en aquel Dios todopoderoso que es todo, omnipotente, sabe todo, que comparte su gracia ilimitada y que de esa manera poder vivir aquí en la tierra. Y para eso toma tiempo. Nosotros hemos estudiado, y si no estés, no ha estudiado junto con nosotros, pero tanto los varones como las mujeres hemos estudiado los principios de crecimiento espiritual, las cartas verdes o el pan fresco que tenemos este estudio, donde habla acerca de que uno de los principios espirituales es el tiempo, ¿sí? Toma tiempo pasar en la palabra, conociéndole para crecer espiritualmente, ¿sí? Y Dios utiliza pruebas difíciles para aferrarnos a Él, para ver que no podemos depender en las circunstancias, para ver que no podemos depender en nosotros mismos para vivir la vida cristiana, sino en el poder de Él y ver las cosas como Él las ve. Sí, hermanos amados, recuerden que eh, eh, la palabra de Dios es el enfoque que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Ahora, sí, este fundamento que ha sido puesto tiene que ver con la verdad de Jesucristo.
A través de toda la escritura nosotros vemos esto. Miren, por ejemplo, lo que dice Proverbios capítulo 3. ¿Sí? Pongan una señal aquí en Primera los Corintios y vean lo que dice Proverbios capítulo 3 y los versículos 13 al 15. Proverbios capítulo 3 y los versículos 13 al 15. Si usted lee todo el libro de Proverbios, y esto yo le he compartido con ustedes antes, hay 31 capítulos en Proverbios. Usted podría leerse un capítulo diario en su casa, ¿sí? Y memorizarse si quiere todo el libro de Proverbios, pero un capítulo diario y ver que aquí en el libro de Proverbios se personifica a la sabiduría. Y la sabiduría es una persona y es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y aquí en Proverbios capítulo 3 y en los versículos 13 al 15, mire lo que dice. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Ok, otra vez está hablando acerca de la sabiduría, es personificada y está hablando acerca de Jesucristo. ¿Quién eres en Él? ¿Qué es lo que Él hace a través de ti por el Espíritu Santo? ¿Recuerdan lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 y el versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Bienaventurado, feliz el que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia, es ver las cosas como Dios las ve. ¿Sí? El problema dentro de una iglesia local, como la iglesia local de Corinto, es que estaban en la carne, que estaban viendo las cosas como el mundo las ve. Y usted y yo, hermanos, aquí en Cuenca, o donde sea que usted nos está viendo, que pertenece a la iglesia local, tenemos que preguntarnos, ¿estoy pasando tiempo en estudiar su palabra? ¿Estoy pasando tiempo en crecer espiritualmente? ¿Es la iglesia, está buscando el que otros crezcan espiritualmente, que sean maduros espirituales, que vean las cosas como Dios las ve? El pastor es un vago que no estudia la palabra de Dios. No estoy refiriéndome a que no hace nada, porque ese es el criterio erróneo de la gente, que uno tiene que ser activo, activista, estar siempre haciendo cosas. No, me estoy refiriendo a que pasa tiempo estudiando la palabra de Dios. El pastor Campbell Morgan, un predicador que el Señor utilizó muchísimo en los años 60, se levantaba a las 6 de la mañana y pasaba ahí estudiando todo el tiempo para buscar esos tesoros de la palabra de Dios. Sí, oro, plata, piedras preciosas, que no son cosas que aparecen a la simple vista. El Espíritu Santo revela, o más bien ilumina el entendimiento del hombre por el constante estudio de su palabra, la constante necesidad de verle a Él. Sí. Pues amados hermanos, gracias a Dios que eso pasa, ¿no? Lo que acaban de escuchar es mi nena golpeando la puerta. Ella quiere estar con su papi, sí. Ahora, necesitamos de hombres y mujeres maduros que cuiden de los más chiquitos. ¿Cómo necesitamos nosotros ver las cosas como Dios las ve? Y eso dentro del contexto de la iglesia local es muy importante. Necesitamos hombres que se dedican a estudiar. Y estoy hablando, me dirijo a todos los creyentes. Me dirijo a mí como pastor, maestro de la iglesia, me dirijo a los varones, me dirijo a las damas, me dirijo a los jóvenes, porque es necesario que sepamos que el único fundamento es Cristo Jesús y nos toca a nosotros pasar tiempo escarbando esos tesoros.
pasar tiempo conociendo la verdad, ¿sí? Entonces, no está muy alejado a lo que el mensaje que Pablo dio a los corintios, lo que nos aplica a nosotros, ¿sí? Les continúo leyendo Proverbios. Dice Proverbios capítulo 3 y el versículo 14. Dice lo siguiente: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Bienaventurado el que haya la sabiduría. Y eso es ver las cosas como Dios las ve por el poder del Espíritu Santo. Y regresando a Primera de Corintios 3, necesitamos ver que la manera como cuidamos de la iglesia local tiene que ser por la sabiduría de Dios y ese edificar con estos materiales que permanecen, tiene que ver con la palabra de Dios, con el depender en el Espíritu Santo que nos deja ver las cosas como Dios las ve, ¿sí? No como el mundo las ve. La carne promueve separación y eso es el problema que estaba dándose en la iglesia de los Corintios. En lugar de edificar, es decir, de tener una iglesia sólida, madura en el Señor, estaban edificando con madera, heno y hojarasca, y eso quiere decir ver las cosas como el mundo las ve, con la sabiduría humana, terrena. Y aquí, mire lo que dice. Hay una advertencia tremenda. Voy a seguir leyendo en 1 Corintios 3. Recuerdan que dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y estamos hablando acerca de que el creyente que hizo las cosas en el Espíritu Santo, que el día del tribunal de Cristo, cuando Dios juzga, el Señor Jesucristo, por fuego, lo que hicimos aquí en esta tierra, en el Espíritu, o hicimos en la carne, lo que permanece es la obra de Él en nosotros, en el cuidado de la iglesia. Si la obra de alguno se quemare, Él sufrirá pérdida, si bien Él mismo será salvo, así como por fuego. Y es decir, que no está hablando acerca de la salvación, está hablando acerca de lo que aquí en esta tierra somos llamados a hacer, y es ser santos, y es ser parte de la iglesia local, de cuidar los unos de los otros. La idea errónea, humana, es que me voy a la iglesia para ver qué me dan, ¿sí? A ver qué hay para mí, ¿sí? Que me haga sentir bien. Y ese es el pensamiento niño. El pensamiento de ver las cosas como Dios las ve es que somos colaboradores los unos con los otros, y es decir, que somos para servirle al Señor, pero en base al fundamento que ha sido puesto, que es la verdad. Y dice aquí, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y está hablando acerca de la iglesia local, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es a través de la iglesia local que el Espíritu Santo utiliza a los creyentes para reflejar la vida de Jesucristo. Si alguno destruyera el templo, y aquí está hablando el problema que venían teniendo los creyentes corintios de, de falsos maestros, pseudos cristianos, pseudo quiere decir que aparentan pero que no son, enseñando verdades erróneas dentro de la palabra, dentro de la iglesia local, filosofías humanas, de comportamiento religioso y no en cuanto basado en la verdad del Espíritu Santo controlando la vida del creyente. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, del cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo.
Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Si tú estás viendo las cosas como el mundo las ve, mejor ya cálmate, hermano amado, y ve las cosas como Dios las ve por el fundamento que ha sido puesto, que es Cristo, a través de la palabra de Dios, de conocerle a Él, de poder dividir correctamente la palabra de Dios. Y por eso está la iglesia local. Pablo le manda a Timoteo y le dice que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Sí, columna que sostiene las presiones de la vida. Esa es la iglesia local, donde no hay una iglesia que se estudia profundamente la palabra y hay creyentes que están siendo capacitados, entrenados. A ver, voy a usar bien las palabras, porque este capacitado y entrenado habla acerca como si fuera negocio, ¿no? Que está siendo discipulado para vivir en dependencia del Espíritu Santo, que está aprendiendo a depender en Cristo Jesús dentro del contexto de la iglesia local. No existe cristianos solitarios. Si un cristiano es solitario, o lo hace así por una mala enseñanza en la iglesia, o también por la incredulidad de los creyentes, por la carnalidad, que solo piensan en sí mismos y no en el bienestar de la iglesia local, del templo que está hablando aquí en Primera de los Corintios. Sí, los corintios tenían este problema, que venían estos pseudos maestros que no habían puesto su dedicación a estudiar y sacar las verdades profundas de la palabra de Dios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Este es un pasaje que sale del libro de Job, ¿sí? Y la otra referencia que hace en el versículo 20 de los Salmos, ¿sí? Dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Sí? Esos filósofos que ven las cosas como el mundo las ve, que tratan de edificar la iglesia con madera, heno y hojarasca, es decir, pensamientos humanos que no sirven, eso dice, son vanos. ¿Sí? Como la paja se va en el viento o la cáscara no sirve para construir un edificio, los pensamientos filosóficos del hombre, tuyo y mío, cuando no vemos las cosas a la luz de la verdad, son vanos. ¿Sí? Y cuando eso pasa, en lugar de edificar la iglesia, estamos haciendo daño. Y Dios se hace cargo. Sí, cuando viene esto, uno de estos, y permiten que se deje en la iglesia local, que se enseñen estas perversidades, que es decir, ver las cosas como el mundo las ve y no como Dios las ve, entonces hay muchos problemas. Y dice aquí, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, y esto es lo importante, que Dios está haciendo cuenta que todo el edificio, o sea, todos los que pertenecen a la iglesia local son importantes para el Señor. Dice aquí, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Dios y Cristo de Dios. La iglesia le pertenece a Él. Y a nosotros, que edificamos sobre el fundamento ya puesto que es la verdad, nos toca depender en el Espíritu Santo, conocer de Él, ser un discípulos de Él. Y otra vez me refiero a lo que creemos, ¿no? Una iglesia local donde se comparten y disfrutan la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo, los adultos compartiendo con los más jóvenes, mostrando su experiencia, pero no su experiencia humana, sino de lo que conocen al Señor. Los jóvenes, padres, madres,
tomando decisiones sabias en cuanto a la vida, no haciendo tesoros aquí en esta tierra, sino más bien preocupándose de las cosas por la eternidad, ¿sí? Las riquezas terrenales son pasajeras, ¿sí? Y si tú tienes riquezas y no las ves a la luz de la sabiduría de Dios, no sirve, ¿sí? Dios nos ha dado entendimiento por el Espíritu Santo para utilizar nuestras vidas como sacrificios vivos, dice Romanos capítulo 12, 1 y 2. Es decir, para Él. El problema de los creyentes corintios eran que estaban viendo las cosas como el mundo y haciendo hombres ídolos o recibiendo enseñanza falsa. ¿Sí? Se necesita de una iglesia sólida, una iglesia firme, que conoce la verdad, que cree en la verdad y que vive por la verdad de Jesucristo, que es el fundamento a través de la palabra de Dios. Está por todas partes de Él, ¿sí? Quienes somos en Él. Mis amados hermanos, gracias a Dios por este estudio que nos hace sensibles, nos dice que necesitamos ver las cosas como Él las ve por el poder del Espíritu Santo y que valora tanto a la iglesia. Sí, acuérdense que esta carta era Pablo en un profundo dolor, compartiendo el amor de Jesucristo con estos hermanos que son de Él, pero estaban viviendo como si no fueran de Dios. ¿Ok? Lo mismo para nosotros, amados hermanos. Somos de Él. ¿Estás viviendo por el poder del Espíritu Santo, descansando en la verdad? Pues hermano, aquí está el llamado de crecer en Él, en su palabra. Y eso es solamente dentro del contexto de la iglesia local. Por eso tan importante, ¿sí? El crecer juntos, el caminar juntos, el estar pendientes los unos de los otros, pero para crecer en el Señor. Amados hermanos, gracias a Dios por su palabra. Recuerden que si hay algún comentario, pregunta, siempre estamos a las órdenes y ustedes pueden ver estos videos tanto en nuestra página de YouTube, perdón, en nuestro canal de YouTube, con la página de Facebook y volverlos a ver, ¿ok? Y compartir con otros. Saludos, hermanos amados, que Dios siga obrando en nuestras vidas y mostrándonos la verdad. Chao.